se titula Guardados de la hora. Y yo quisiera que usted tenga su Biblia en mano, porque vamos a considerar todo sobre el fundamento de la Escritura. Yo siempre le he explicado a la iglesia que a la hora de considerar la Escritura no es bueno hacer una interpretación personal de la misma. A mí me enseñaron, y yo considero eso un principio básico para interpretar la Escritura, que la Biblia se interpreta ella misma. Por lo tanto, si la Biblia trae un mensaje particular, es la Biblia la encargada de mostrarnos a través de otros pasajes de la Biblia qué es lo que está hablando en ese pasaje en particular. Otro de los puntos importantes es que no debemos sacar un texto de su contexto. Por lo tanto, en la tarde de hoy nos proponemos, con la ayuda del Espíritu Santo, considerar este pasaje de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Yo le invito a que usted lo busque en su Biblia, porque es sobre este pasaje en particular que vamos a estar ministrando y dando la conferencia de esta tarde de hoy. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 10. Le voy a pedir a mi esposa Corali que le dé lectura, por favor. Muy bien, alguien que tenga la versión del año 1960, que es una versión muy común entre nosotros, hermana Zoila. Muy bien, así que es sobre ese pasaje en particular que vamos a estar considerando esta conferencia titulada Guardados de la hora. Antes de comenzar a hablar sobre este pasaje, es importante que nosotros consideremos que la Biblia habla en diferentes libros sobre las señales que anteceden al fin del mundo. Así que no pudiéramos tomar un pasaje en particular y decir en esta tarde que a base de ese pasaje particular toda la profecía está cumplida. Para hacer una interpretación o dar una enseñanza correcta, tenemos que considerar todo lo que la Escritura habla acerca del fin. Y cuando consideramos todo lo que la Escritura enseña acerca del fin, entonces podemos hacer unos señalamientos que sean correctos. Un señalamiento que hay una palabra particular que se usa mucho en el campo secular, que es integrar toda la enseñanza y dar una enseñanza completa. No a mitad, no una parte, sino dar una enseñanza completa. Así que si hablamos de este evento que la iglesia ha predicado por tantos años, que es el arrebatamiento de la iglesia, usualmente los pentecostales utilizan una palabra que no está en la Biblia, que es la palabra rapto. Yo no sé si usted la ha escuchado por ahí, pero esa palabra es muy común en el pueblo cristiano. El problema de esa palabra es el siguiente: que la palabra rapto no aparece en la Biblia. 1. 2. Que la palabra rapto significa llevarse a alguien en contra de su voluntad. Y la palabra que está usando el apóstol Pablo a los tesalonicenses es la palabra arrebatamiento, que implica sacar de repente, llevarse de forma repentina algo que está en un lugar. Así que para decir la palabra correcta y para enmarcarnos en lo que dice la Biblia, en esta tarde hablaremos sobre
el arrebatamiento de la iglesia. Este pasaje está ubicado en Primera de Tesalonicenses 4:13. Algunos pintores han dibujado cuadros sobre lo que ellos imaginan que será la venida del Señor, la venida de Cristo. Por ejemplo, nos muestra a Jesús en la nube, en los aires, tal como lo dice la Biblia. Descienda a los aires y dará la orden, y dice la Escritura, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hemos quedado, los que estamos vivos en ese momento, seremos tomados repentinamente, sacados del planeta Tierra para encontrarnos con Jesús en las nubes, en los aires, y de allí ir a la casa del Padre. ¿Dónde es la casa del Padre? En el tercer cielo. Allí está la casa del Padre. Por lo tanto, si usted se fija, muchos de ellos han usado su imaginación y han puesto en los cuadros que han pintado gente saliendo del cementerio, gente saliendo de los carros, gente saliendo de aviones, gente saliendo de trenes, gente saliendo de todos lados al llamado del Señor para ser levantados y recibir al Señor en los aires. Por lo tanto, utilizando la imaginación, muchos de ellos dicen aviones que sean piloteados por hombres que sean cristianos, caerán o no, porque no habrá quien pilotee el avión. Carros que sean timoneados por una persona cristiana, cuando el conductor desaparezca, el carro se estrellará y en el mundo habrá un caos. Y ciertamente no porque los marcianos hayan venido, no porque los extraterrestres se hayan llevado la gente, sino porque la Biblia dice que el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y dará la orden, y los muertos en Cristo se levantarán, y luego los que estamos vivos seremos levantados para recibir todos al Señor. ¿Dónde? En los aires. Y así estar siempre con el Señor. Fíjese cómo otros personajes han pintado esta experiencia, gente saliendo y subiendo al encuentro con Jesús. Yo quisiera decirles rápidamente que yo tuve una experiencia particular, muy personal, donde estaba orando le estoy hablando hace como de 15 años atrás, estaba orando en mi casa y como a las 12 de la noche, un poquito más, estando orando, en el espíritu salí del cuerpo, escuché la voz del Señor que me llamó y me dijo que fuera a su presencia. Y en ese momento que iba ascendiendo, dije en mi corazón, el rapto, el arrebatamiento ha sucedido. Lo sabrá la gente, porque uno piensa en la gente. En ese momento pensé en la gente. Así que en ese momento escuché la voz del Señor que me dijo también, tranquilo mi siervo, ya no hay más dolor. Ya se acabaron los problemas, ya se acabó la crisis, ya se acabó los días malos. Ahora ven y entra en el reino preparado para ti. Y cuando iba subiendo, hermano, yo sentía que la presencia de Dios era tan y tan poderosa que no le iba a poder resistir. Y en ese momento volví al cuerpo. Y cuando abrí los ojos, yo quedé anonadado porque pensé que lo que yo estaba viviendo lo había vivido de verdad, que había ocurrido de verdad. Así que a base de esa experiencia hace 15 años atrás, Dios puso en mi corazón el deseo, el anhelo de escudriñar la Escritura en lo que se refiere a este evento particular. Por eso lo enseño con toda convicción del Espíritu, porque Dios me dio el privilegio de experimentar cómo va a ser este evento que va a trastocar al mundo. Alguna gente sitúan el rapto o el arrebatamiento, por utilizar la palabra que estamos comúnmente familiarizados con ella, en medio de la gran tribulación. Otros ubican el arrebatamiento al final de la tribulación. Y ciertamente, cuando me di con todos esos estudios y todos esos teólogos que enseñan diferentes posiciones, me comencé a preguntar a mí mismo, ¿por qué entonces
Desde tantos años que yo llevo en el Evangelio me han enseñado que Cristo viene, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que nosotros vamos a escapar de todo lo que va a pasar en la tierra. Y ciertamente ahora hay gente en este tiempo enseñando que vamos a pasar por la gran tribulación, que estamos esperando al anticristo, porque si el arrebatamiento es al final, entonces hay que esperarnos a Cristo, al anticristo. Y ciertamente eso empezó a carcomer mi corazón. Y yo dije, yo tengo que ponerme a estudiar esto porque yo tengo que encontrar cuál es el fundamento de los que Dios usó en el Espíritu. No tenían doctorado, no eran gente de palabra, de letra, mejor dicho. Eran gente sencilla, pero que el Espíritu Santo les enseñó las Escrituras. El Espíritu les enseñó, el Espíritu los guió. Y ciertamente ese mensaje no lo entendió uno nada más, fue un mensaje que se entendió para toda la iglesia en aquel momento. Y ahora en este tiempo es que la gente ha comenzado a cambiar la doctrina de la venida del Señor. He escuchado gente decir que el arrebatamiento será al final, o que la iglesia ya no debe esperar a Cristo porque ya Cristo vino y ahora lo que nos toca es conquistar este mundo. Qué errado están tales predicadores. Yo quisiera que consideráramos lo que Jesucristo habló en Mateo capítulo 24, versículos 3 al 8. Dice la Escritura que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué dice? Y todo esto será principios de dolores. Y es sobre esta base bíblica que entonces la iglesia puede entender en esta hora que hay unas señales que Jesús dejó para la iglesia y para su pueblo, Israel. Y ciertamente está hablando del fin del mundo. Pero Jesús está diciendo en este pasaje particular, cuando ustedes vean estas señales cumplirse, escuche bien, cuando ustedes vean estas señales cumplirse, entonces todo esto será principios de dolores. Es decir, no está hablando que será el final. Está hablando que será el principio de lo que se acerca para el planeta Tierra. Y si hay algo que me gusta de la Escritura, es que la Escritura nos muestra cuál va a ser el futuro de la Tierra y de los habitantes de la Tierra. No hay que ir a Walter Mercado, ni a Anita Cassandra, ni ninguna de esa gente que practica trabajar con los espíritus, sino ir a la Escritura. En la Escritura está. El Señor la ha revelado para la iglesia. Y déjeme decirle, el libro de Apocalipsis, en otras versiones dice revelación o revelaciones, ciertamente porque el Señor Jesús ha revelado los eventos que han de acontecer sobre el mundo. Y a la iglesia le debe interesar. Le debe interesar. Ciertamente porque hay una bienaventuranza al abrirse el libro de Apocalipsis para aquellos que lo escudriñan, que se interesan en estudiar lo que está escrito. Así que Jesús, hablando de estas señales, dijo, cuando ustedes vean que está ocurriendo en el mundo guerras y rumores de guerra, cuando ustedes vean que en el mundo hay hambre, cuando ustedes vean que en el mundo hay pestilencia, cuando ustedes vean que en el mundo hay todas estas señales que les estoy mencionando, entonces esa es la señal para entender que el tiempo está cerca. Y la pregunta que nos deberíamos hacer entonces en esta hora, y yo no puedo entrar hoy en eso, ¿verdad? Pero doy otra conferencia en otra ocasión y entramos en eso particularmente.
¿están cumplidas las señales? ¿Estarán cumplidas estas señales? ¿Estarán cumplidas estas señales? Lucas capítulo 21, versículo 28 y el 36 nos hablan y nos dicen: velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por digno de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ese es el 36. El 28 dice otra cosa. El versículo 28 dice: y cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es decir, cuando todos estos eventos se estén cumpliendo sobre la faz de la tierra, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y déjeme explicarle eso rapidito, yo voy a ser bien rápido. ¿Qué es la redención? La redención es el momento en que Cristo derrama la sangre de Él en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos libera de la esclavitud del pecado y nos libera de la muerte eterna y nos da vida y vida eterna. En el libro de Levítico, la Escritura enseña que cuando alguien quedaba esclavizado y quedaba deudor de una persona, era esclavo de una persona, tenía que venir un familiar cercano para liberarle pagando la deuda que debía. Y ciertamente eso es lo que ha hecho Jesús. Se hizo como uno de nosotros y ha pagado la deuda. Aleluya. Y el libro de Colosenses dice: y el acta de decretos que había en contra de nosotros ha sido anulada, ha sido cancelada por Él, porque Él ha pagado el precio por nosotros. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por eso? Y Jesús está diciendo: la redención vuestra está cerca cuando todos estos eventos se estén dando en la tierra. Y la redención no comienza, termina, mejor dicho, cuando venimos a Cristo. La redención comienza cuando venimos al Señor, porque inmediatamente aceptamos a Cristo como Salvador de nuestra vida. La Biblia dice que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Pero ¿qué hace el Señor? Va trabajando con la vasija, ¿verdad? Y la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Y ese día, cuando los muertos en Cristo sean levantados y los que estemos vivos sobre la faz de la tierra seamos arrebatados, entonces ese día, hermano, ese día en particular, la redención se habrá consumado. ¿Me pudo entender? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor. Así que la redención culmina y termina ¿cuándo? Cuando la iglesia sea ¿qué? Resucitados los que están muertos y levantados, y después de la resurrección de los que han muerto en Cristo, inmediatamente después levantados los que están ¿qué? Vivos. Así que ese evento de la redención va a cerrarse ciertamente cuando la iglesia sea levantada y llevada a la casa del Señor. Hay una serie de señales entonces que debemos considerar, porque Jesús dijo: cuando todas estas cosas comiencen a acontecer, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Así que, como le indiqué al principio, ¿qué señales enmarca la Biblia de forma integral que nos pueden dar aviso de que ese día está cercano? Pues ciertamente la Biblia habla, sí, de un imperio. En el libro de Daniel, capítulo 2, habla del último imperio mundial sobre la faz de la tierra. ¿Ese imperio estará ya levantado? Eso es una buena pregunta, lo traeremos en otra conferencia. La Biblia habla de guerra y de rumores de guerra. ¿Estará eso cumplido? La Biblia habla de una marca que le van a poner a la gente en la mano o en la frente. ¿Estará ya ese sistema en pie en el mundo? La Biblia habla de pestes, de epidemias. ¿Estará eso cumplido sobre la faz de la tierra? Señales en el sol. La ciencia se aumentaría. La gente que vivió como Sodoma y Gomorra, ¿volvería eso a tomar un auge? Eso se está cumpliendo ante nuestros ojos, ese panorama. Que Sodoma y Gomorra, la gente de Sodoma y Gomorra vivieron unas vidas depravadas delante de Dios, y la Biblia habla que esos días volverían a vivirse
antes del fin, como señal de la venida de Cristo. ¿Está eso ante nuestros ojos? La Biblia habla también sobre una naturaleza que gime. ¿Estará la naturaleza gimiendo? Todas esas son señales de la venida del Señor. La Biblia habla en Apocalipsis de una estrella que cae del cielo y convierte las aguas en aguas amargas. ¿Estará eso por suceder sobre la faz de la tierra? Son muchas preguntas que habría que contestar. Y las vamos a ir contestando paulatinamente en las próximas conferencias a finales del último domingo de cada mes. Así que ciertamente, si la iglesia no lo ha podido entender, la gente de afuera lo está entendiendo. El inconverso y el impío lo está entendiendo. Mire lo que dice esta portada de el Times. Dice, The Bible and the Apocalypse, why more Americans are reading and talking about the end of the world. ¿Por qué la Biblia y el Apocalipsis? ¿Por qué más americanos están leyendo acerca del fin del mundo? Ciertamente porque la gente ha comenzado a darse cuenta que algo está pasando en el planeta, que algo está pasando en el mundo. Yo comencé y estoy tratando de conseguir ese programa que dio Cristina, y no por anunciarlo, ¿verdad? Porque ciertamente no tiene nada de edificador, pero sí quisiera conseguir ese primer programa que dio en el 2006, porque en el 2006 ella dio un primer programa que iba titulado sobre los eventos que están ocurriendo en el mundo. Y precisamente estaba hablando de esto. ¿Serán estos los eventos apocalípticos de lo que la Biblia habla? Entonces, cuando nosotros miramos y echamos un vistazo hacia afuera, nos estamos dando cuenta de que la gente en el mundo, la gente que son profesionales, la gente que está en posiciones intelectuales, se están dando cuenta de que algo está ocurriendo en el mundo. Y eso, hermano, la iglesia, a veces estamos cantando, brincando, saltando y gozándonos, pero no estamos, hermano, atentos a lo que está ocurriendo allá afuera. No estamos atentos a las señales que están ante nuestras propias narices en el escenario que el Señor ha puesto en la Escritura, porque ciertamente cuando estas señales comiencen a suceder, esto es principio de dolores, y Jesús dijo, y cuando esto comienza a suceder, la redención de ustedes está a la vuelta de la esquina. Nadie sabe el día ni la hora, pero ¿sabe qué es lo que nos indica a nosotros que ese día está cerca? Las señales, no hay otra cosa. Examinar las señales. Israel es un reloj profético. También estaba ahí en la lámina que le puse. ¿Qué está ocurriendo en Israel? ¿Se estará cumpliendo lo que dice la Escritura en Israel? Lo vamos a examinar más adelante. Así que los americanos han comenzado a leer sobre esto, y una revista muy conocida en los Estados Unidos ha dado este titular, ciertamente, porque se están dando cuenta de que algo está pasando en la tierra. Y Pablo habló sobre ese evento, la parusia del Señor, la venida del Señor. Y yo quisiera que nosotros examináramos brevemente este pasaje en particular. Había que orientar a los hermanos en la fe en Tesalónica, y allí Pablo comienza a hablar sobre algo que era desconocido para la iglesia, pero que era necesario que la iglesia lo comprendiera. Y dice la Escritura que los muertos en Cristo resucitarán primero, es decir, escuche bien, los muertos sin Cristo no van a levantarse en ese momento. ¿Queda eso bien establecido? Pablo no está hablando de todos los muertos, está hablando de los muertos en Cristo. Y dice, y luego nosotros, refiriéndose al cuerpo de Cristo, los que hayamos quedado seremos ¿qué? Levantados para recibir al Señor en los aires. Quiero que usted entienda algo, hermano, lo que voy a decir, y voy a tratar de avanzar todo lo que yo pueda, pero yo quiero que usted entienda algo. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Hay cristianos que comienzan a escuchar todo esto que está pasando y cogen miedo. No le tiemble las rodillas.
póngase a orar y póngase a consagrarse al Señor, porque ciertamente Jesús le dio una palabra de paz a los suyos. Le dijo, no se turbe vuestro corazón, no se turben, hermano, porque si ustedes creen en Dios y creen en Jesús, Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Así que la iglesia, al escuchar este mensaje y las próximas conferencias que estaremos dando, no puede turbarse. Hay pastores que dicen, no voy a enseñar sobre Apocalipsis porque la gente coge miedo. Pero la escritura apocalíptica no es para que la gente coja miedo. La escritura apocalíptica es para que la iglesia sepa cuáles son los eventos que están en la agenda de Dios, porque hay un principio que Dios estableció, que Él no hará nada sin que antes lo anuncie. ¿Por qué? Por sus siervos, los profetas. Así que utilizó a uno de sus apóstoles y dio este mensaje, reveló este mensaje a la iglesia para que la iglesia no esté ignorante a estos eventos. Pero hay una promesa aquí, escuche bien. Si él se fue a preparar ¿qué? Morada. Y dijo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y a mí me gusta como él dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy bien. Hay una porción en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, que es la porción que ha tenido en expectación a la iglesia del Señor. Y yo quisiera que le diéramos lectura rápidamente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que todo el que espera a Cristo, ¿qué debe hacer? Dice, renunciar a toda impiedad, a los deseos mundanos, y vivir en este siglo, dice, como dice la Biblia, sobria, justa y piadosamente, y ¿qué más? Y aguardando la esperanza bienaventurada. Ciertamente la iglesia siempre ha vivido esperando ¿qué? La venida de Cristo. Hemos vivido esperando la venida de Cristo. Y mucha gente va a comenzar a tropezar y van a comenzar a decir, ya Cristo no viene. Ya Cristo no viene. Pero ciertamente Él vendrá y aparecerá cuando nadie lo espere. Vamos a Apocalipsis y miremos y echemos un ojo sobre este cuadro tan particular en la iglesia, en las iglesias, que nuestro Señor le escribe a cada una de ellas. Esto es una introducción para que usted tenga idea de lo que estamos hablando en este momento. Apocalipsis comienza trayendo una revelación al apóstol Juan. Y se le escribe se le da orden al apóstol para que le escriba a las 7 iglesias de Asia. Y ese mensaje así fue enviado a los ángeles de la iglesia. Dando un resumen sobre esto, las 7 iglesias representan la iglesia universal de Jesucristo. El mensaje se escribió de forma literal. Escúcheme bien. De forma literal, es decir, que Juan le escribió ciertamente a los pastores de esas iglesias. Pero había detrás de ese mensaje una intención de que se quedara grabado o se quedara
perpetuado el mensaje no solamente para aquellas 7 iglesias, sino para la Iglesia Universal de Cristo. Y cuando digo Iglesia Universal de Cristo, lo que estoy diciendo es la iglesia que Cristo ha lavado con su sangre en todos los tiempos, en todas las épocas, hasta el día de hoy que estamos nosotros. Y si Cristo viene en nuestros días, pues ciertamente nosotros nos iremos, si estamos vivos con Él, y si morimos antes, pues nos seremos levantados primero y luego los que están vivos, como dice Pablo. Ahora, ciertamente este mensaje es un mensaje general para la iglesia. Si usted mira los 7 mensajes escritos a las iglesias de Asia, muchos teólogos dicen que debe ser el espejo sobre el cual la iglesia se debe mirar. Es decir, hay unos señalamientos particulares que se le hace a cada iglesia. Hay unos reconocimientos y también hay unos señalamientos particulares. Así que la iglesia debe mirarse en ese espejo y ver si está viviendo conforme al Señor le agrada, para que pueda entonces participar de este gran evento. En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, usted va a encontrar esta frase, escuche bien: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Luego de esos primeros 3 capítulos que son dirigidos a la iglesia, usted no va a encontrar más esta frase. ¿Me escuchó bien? ¿Me escuchó bien? Es importante que anote ese dato. En los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, usted va a encontrar esta frase repetitivamente: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Una vez cierra el mensaje para la iglesia, esta frase no se vuelve a mencionar más en Apocalipsis. Y no se vuelve a hablar de la iglesia hasta el final. Y ciertamente le voy a explicar por qué. El mensaje está compuesto de 7 aspectos: el mandato a escribir que se le da al apóstol, la descripción del que habla refiriéndose a Jesús, palabra de aprobación, es decir, lo que Jesús reconoce y valida de que la iglesia está haciendo bien, la palabra de desaprobación, es decir, los señalamientos que el Señor encontró que la iglesia debe corregir, una amonestación y una exhortación a escuchar, y inmediatamente después de eso una promesa del Señor para la iglesia. Consideremos esto, hermano, vaya conmigo a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3. Esto es importante y yo quisiera que usted pusiera atención, porque yo diría que ya estamos en el extracto de lo que es esta conferencia. Vamos entonces a descender a lo que es el pan, a lo que es la vianda. Hay teólogos que cuando miran el mensaje a las 7 iglesias han hecho el siguiente pronunciamiento: que cada iglesia representa un periodo de la iglesia en particular. Mire a ver si me entendía. Es decir, la iglesia de Éfeso representa la iglesia de Cristo en un periodo particular de la historia. La otra iglesia representa la iglesia de Cristo en otro periodo particular de la historia. Y así seguidamente hasta la iglesia de Filadelfia y la Odisea, que serían las últimas 2 iglesias que estarían para el tiempo de la venida del Señor. Eso es un pensamiento de muchos teólogos, ¿verdad? Lo estoy enseñando de esa forma. No necesariamente tiene que ser así. Yo prefiero tomar esto como lo han tomado otros ministros y han dicho: estos 7 mensajes son un espejo para la iglesia. No importa las épocas, no importa el tiempo, nos podemos mirar en esos 7 mensajes toda la iglesia de Cristo. Pero vamos a decir y vamos a considerar en esta hora la iglesia de Filadelfia, porque es la iglesia que participa de lo que nosotros llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Y la iglesia de la Odisea es la iglesia que también es exhortada
a enriquecerse no de este mundo, sino del Señor, porque es la iglesia que se cree rica, pero en verdad es pobre. Y el Señor dice que es mejor que sea caliente o que sea fría, porque a los tibios Él los va a vomitar de su boca. Pero vamos a la iglesia de Filadelfia. Y se escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué puso? Una puerta abierta. Escúchelo bien. Una puerta abierta. Y esa puerta abierta, ¿qué dice? Nadie la puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra. ¿Qué ha guardado? Su palabra. Y no ha negado su nombre. Por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, aquí viene la promesa, yo también te guardaré ¿de qué? De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No está hablando sobre un sector del mundo. No está hablando sobre un periodo de la historia para una parte de una región particular. Está hablando que este momento de prueba y de dificultad viene para el mundo entero. Dígalo conmigo, para el mundo entero. Así que hay una palabra, una promesa de Dios para esta iglesia. ¿A base de qué se da la promesa? A base de que la iglesia es hallada fiel. A base de que la iglesia ha guardado ¿qué? La palabra del Señor. Y como la iglesia ha guardado la palabra del Señor, el momento de prueba que viene sobre el mundo entero, escuche bien, sobre el mundo entero es el momento cuando el anticristo está gobernando sobre el mundo entero. Por eso es que se está hablando aquí del mundo entero. No se está hablando de una región particular del mundo. Así que Jesús está diciendo, ese momento de prueba que viene sobre el mundo entero, yo te voy a ¿qué? A guardarte la hora de la prueba. Escuche bien, este término específico, cuando dice el Señor, la hora de la prueba, lo que quiere decir es que es un periodo ¿qué? Corto, un periodo breve. Y la Escritura dice, si los días no fuesen ¿qué? Acortados, nadie sería ¿qué? Salvo. Así que hay una puerta abierta, ¿dónde? En el cielo. Y ciertamente hay una promesa de que será guardada de la hora de ¿qué? De la prueba. Muy bien. Pues eso es Apocalipsis capítulo 3, versículos 7, 8 y 10 a la iglesia de Filadelfia. Mire lo que dice la iglesia de la Odisea. Escriba al ángel de la iglesia de la Odisea. Aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Cuando el Señor dice yo conozco tus obras, lo que está diciendo es que nada puede quedar oculto delante de la presencia de Él. Y cuando Él examina la condición nuestra, se da cuenta si estamos ¿qué? Frío o caliente, estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo, estamos viviendo en obediencia o no estamos viviendo en obediencia. Vivimos con un pie en el mundo, con un pie en la iglesia, o vivimos de verdad comprometidos y obedeciendo al Señor. Así que el Señor dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, mire la expresión que utiliza el Señor, ojalá fuese frío o caliente. ¿No le parece que es una expresión que debemos considerar? ¿Por qué es el frío? Si el llamado es hacer ¿qué? El que sabe del evangelio sabe que el llamado del evangelio es estar ¿qué? Caliente. ¿Y qué es estar caliente? ¿Alguien que me puede decir rápidamente? Estar en obediencia, vivir una vida en oración, ¿verdad? Procurando tener esa intimidad diaria con Dios en oración, en comunión con Dios. Y en obediencia es estar ¿qué? Caliente. Entonces, ¿pero por qué el Señor dice, o frío? ¿Y qué es un frío? Que no conoce al Señor, o alguien que conoció y se apartó y no visita ya la iglesia, está apartado totalmente.
Entonces, nos preguntamos en esta tarde por qué el Señor dice mejor que sea ¿qué? Frío o caliente. Pero entonces aquí nos puede parecer que hay una contradicción, porque el Señor nos debe exhortar a que seamos ¿qué? Calientes. Así que ciertamente nos parece una contradicción, pero yo le voy a explicar en esta tarde rápidamente por qué el Señor dice es mejor que sea frío o caliente. Porque Él dice, porque si eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, déjeme explicar esto, porque este mensaje es ¿para quién? Para la iglesia del Señor. ¿Qué es estar caliente? Estar en obediencia y vivir una vida en comunión con Dios. ¿Qué es estar frío? Estar apartado totalmente de Dios. ¿Qué es estar entonces tibio? Estar tibio es aquella persona que va a la iglesia pero vive en desobediencia. Practica el pecado estando en la iglesia. Ese es el tibio. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El tibio va a tener problemas. Y va a tener problemas porque lo voy a vomitar de mi boca. Y cuando el Señor está diciendo lo voy a vomitar de mi boca, lo que está diciendo es que lo voy a desechar. Y lo que Dios desecha, Él no lo vuelve a ¿qué? A tomar. Búsquelo en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando desechó a Saúl, Samuel oró. ¿Y qué le dijo el Señor a Samuel? No ores más por Saúl porque ya lo deseché. Por lo tanto, lo que Dios desecha, que es un vómito, es algo que es expulsado porque le causa malestar al cuerpo. Pues ciertamente los que están viviendo en pecado dentro de la iglesia, ¿qué hacen? Le dan problemas a la iglesia, le dan dolor de cabeza al pastor. En vez de estar fomentando la unidad, fomentan la división. En vez de estar fomentando la coinonía y el amor en Cristo, están fomentando. Hay gente que está bochinchando dentro de la iglesia porque ciertamente no están viviendo en obediencia. El que vive en desobediencia obedece algunas cosas, pero otras no las obedece. Por lo tanto, escuche bien, el problema del tibio es que está en la iglesia, está en el cuerpo. Por eso el cuerpo lo va a ¿qué? A expulsar. ¿Y por qué da problema? Es problema para Dios el tibio. Es problema porque la gente que está allá afuera mira ¿dónde? ¿Dónde mira para ver esperanza? En la iglesia. Y si la gente que está allá afuera ve que la iglesia es gente que roba, si la gente que está allá afuera ve que la iglesia es gente que habla malo, si la gente que está afuera allá en la iglesia ve que hay gente que decir, pues si eso es así, para eso no voy a la iglesia. Entonces, mire cómo el testimonio de la iglesia se afecta por el ¿qué? Por el tibio. Por eso es que el Señor lo va a desechar. Esa teoría de que el tibio va a tener oportunidad en la tribulación no es verdad. Porque el tibio va a ser vomitado. Y vomitar es ¿qué? Desechar. Y desechar es ¿qué? No tomar ¿qué? Más para atrás lo que ha sido eliminado. Entonces el Señor dice, hay oportunidad para el que está caliente, porque el que está caliente se va ¿qué? En el levantamiento de la iglesia, cuando Cristo venga, y los que están muertos, pues también se irán en Cristo. Pero el que está frío, ese sí va a tener oportunidad en ese periodo de tribulación de convertirse al Señor. Claro, ciertamente no va a ser lo mismo que ahora. Créame, no va a ser lo mismo. Porque en ese periodo, dice la Escritura, que vienen días cual nunca antes se han vivido en el planeta Tierra. Y yo solo puedo definir de esta forma: el anticristo va a estar gobernando sobre esta tierra, va a tener completo dominio, total autoridad, porque Dios se la va a dar. Y segundo, los juicios de Dios van a estar sobre esta tierra. Así que imagínense, el diablo gobernando al mundo y los juicios de Dios a la vez aquí. Y el Espíritu Santo ya no va a estar tratando con la gente que se quedó
en el arrebatamiento porque ya han sido desechados. Por lo tanto, el mensaje, sé frío o sé caliente, porque para ello hay que oportunidad. Pero claro, usted me podrá decir, pues pastor, pues entonces si yo soy tibio me voy al mundo y me voy a pecar. Yo le voy a decir, pues está, bueno, tiene un problema bien grande porque usted se va al mundo a pecar y por allá tiene un accidente y se muere, se fue sin salvación al infierno. Y la Biblia dice, mejor no conocer a Dios que conocerlo y dejarlo. Porque la condenación va a ser peor para aquellos que conocieron a Dios y dejaron a Dios. Por lo tanto, escuche bien, la alternativa no es el frío. El Señor está diciendo, es mejor que sea frío, pero lo está diciendo específicamente porque hay gente que en el momento en que la iglesia sea levantada, van a quedar sobre la tierra y sobre ellos, en ese periodo de tribulación, si aceptan a Cristo, si dan la vida por Cristo a través de la persecución, a través de la tribulación, en todo ese periodo, esos podrán entrar también y formar parte de los salvados por Cristo. Pero no piense que eso va a ser fácil, ¿sabe? Porque si ahora es difícil, imagínense en esos tiempos. Muy bien. Así que tenemos el cuadro. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. La iglesia fiel y la iglesia que se creía rica, que lo tenía todo porque había buen templo, porque había dinero en la cuenta, porque había todo, pero ciertamente Dios le llama ¿qué? Pobre, desventurada, miserable, y le aconsejó que de él comprara ¿qué? Oro, ¿verdad que sí? Oro fino. Por lo tanto, una vez el mensaje dado a las 7 iglesias, ocurre lo que usted va a ver conmigo en Apocalipsis capítulo 4. Búsquelo un momentito. Se acabó el mensaje para la iglesia. Los primeros 3 capítulos de Apocalipsis nos hablan sobre un mensaje que fue enviado a los ángeles de la iglesia, las 7 iglesias que están ubicadas en Asia. Ahora bien, escuche bien. Una vez culmina el mensaje, ahora, en el capítulo 4, Juan dice, después de esto, y esta frase en particular lo que quiere decir es lo siguiente: después que se hubo dado el mensaje a la iglesia, después que el Espíritu le dijo a la iglesia, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia, después que el Señor le habló a los suyos para que se arreglaran, para que se santificaran, para que estuvieran listos para el momento, una vez ese mensaje se predicó, se llevó, se envió a la iglesia. Después que ese periodo de hablarle al Señor a la iglesia terminó, esto es lo que viene ahora para la iglesia. Hay una puerta abierta. Y oyó que, como una voz como de trompeta. ¿Cómo dice Pablo que será el levantamiento de los muertos en Cristo y de la iglesia? Primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, con voz y trompeta de Dios. Ahí la puerta abierta y escuchó ¿qué? Una voz como de trompeta, hablando con él. ¿Y cuál fue la orden? Aquí se está dando una orden. ¿Cuál es la orden? Sube acá. Esa es la orden de Dios para que los muertos en Cristo se levanten y luego los que están vivos sobre la faz de la tierra sean juntamente ¿qué? Transformados y levantados y llevados a los aires para encontrarnos todos allí con Jesús y así ir a la casa del Padre. Por lo tanto, se da la orden, sube acá. ¿Y qué le dice el Señor? Y te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Porque aquí Juan está siendo partícipe de lo que nosotros vamos a ¿qué? A experimentar en el día que el Señor levante la iglesia. Juan es parte de la iglesia. Juan
también se va a levantar en ese día porque él ya está muerto. Y está esperando ¿qué? El día en que se levanten los muertos en Cristo. Pero se le dio una revelación que si usted lee el último capítulo del Evangelio de Juan, Jesús le dijo a Juan, yo quiero que tú quedes hasta que yo venga. Y los discípulos le dijeron, pero ¿qué es esto? Que Él va a vivir y nosotros nos vamos a morir y Él va a estar vivo hasta que tú vengas, hasta tu venida. No, el Señor dijo, yo no he dicho eso. Yo quiero que Él quede hasta que yo venga. Es decir, había un plan de Dios allí en la isla de Patmos donde el Señor se le presentó a Juan para darle la revelación que tú y yo hoy podemos estudiar y sacar provecho de ella. Ciertamente Juan es copartícipe con nosotros del evento que ha de ocurrir una vez estas señales comiencen a suceder y nosotros estemos viendo estas señales. Ciertamente el día está cercano para nosotros cuando experimentaremos lo que experimentó Juan. Escuchó que vio una puerta abierta en el cielo y una voz que como de trompeta que le dijo, sube acá. ¿Y qué dice Juan? Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu. ¿Cómo describe Pablo que seremos transformados? En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Y cuando llegó allá arriba, dice, he aquí un trono establecido, ¿dónde? En el cielo. ¿Y en el trono qué? Uno sentado. ¿Y quién está sentado allí? El Señor. Esa puerta está a punto de abrirse. No falta mucho para este momento. Yo siempre le digo a la iglesia lo siguiente, escuche bien. Le digo a la iglesia, así como ocurrió en los días de Noé, porque ciertamente la Escritura lo establece así, que sería para estos días. En los días de Noé se le dio unos días de gracia. Noé entró al arca, estuvo 7 días en el arca antes que viniera el diluvio. Fueron 7 días de gracia que el Señor le dio a la gente, los últimos 7 días para que la gente entrara en el arca. Pero cuando transcurrieron esos 7 días que Noé entra al arca, entonces dice la Biblia que el mismo Señor cerró ¿qué? La puerta y nadie pudo ¿qué? Entrar. Cuando comenzó el diluvio la gente quería entrar. Noé quiso abrir la puerta, pero se dio cuenta que Dios la había cerrado, y cuando Dios cierra nadie puede ¿qué? Abrir. Y cuando Dios abre nadie puede ¿qué? Cerrar. Así que esta puerta en el cielo está a punto de abrirse. Escuche bien, capítulo 4, después de esto, luego de el mensaje a la iglesia, una puerta abierta en el cielo, lo que se le prometió a la iglesia de Filadelfia. Inmediatamente la voz de trompeta sube acá, al instante estaba en el Espíritu, un trono establecido en los cielos y arriba en el cielo 24 ancianos en ropa blanca con coronas de oro sobre sus cabezas, representativo de los apóstoles en el Antiguo Testamento, de los patriarcas en el Antiguo Testamento y de los apóstoles en el Nuevo Testamento, según muchos teólogos. Y ciertamente capítulo 3, he puesto delante de ti esta puerta abierta, lo volvemos a ver ¿dónde? Lo que el Señor le prometió en el capítulo 3 a la iglesia, lo estamos viendo dónde cumplirse. En el capítulo 4. ¿Se habrá ido la iglesia ahí? ¿O será algo que yo me inventé? ¿Se habrá ido la iglesia ahí? ¿O será algo que el pastor se inventó? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice la Escritura. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 5, 8, 11. Ya estoy terminando. Si la iglesia se fue ahí y Juan es representativo de la iglesia, vamos a ver si la Biblia nos confirma, la misma Biblia nos confirma si eso que ha ocurrido es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 al 11? Voy a leer específicamente del 9 en esta parte en adelante. Con tu sangre, ¿lo tienen conmigo, hermano? Con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré,
Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era de millones de millones. Ahora, ¿quiénes son esta gente que está aquí? Es la pregunta que nos debemos hacer. Le pregunto, para que usted mismo me conteste, porque esto es una pregunta muy sencilla. ¿Habrá alguien en el cielo actualmente, escuche bien, actualmente que haya sido redimido con la sangre de Cristo? ¿Habrá alguien en este momento, alguno de los ángeles de Dios ha sido redimido con la sangre de Cristo? ¿Alguno de los querubines de Dios ha sido redimido con la sangre de Cristo? ¿Alguno de los serafines habrá sido redimido con la sangre de Cristo? No. Los únicos que han sido redimidos con la sangre de Cristo es ¿quién? La iglesia del Señor. La iglesia del Señor. ¿Y dónde ubica la Biblia la iglesia del Señor? ¿Dónde la está ubicando? En el capítulo 5, después que el Señor le habló a la iglesia y le dijo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Terminó el mensaje para la iglesia y Juan dice: después de esto, si acabó el mensaje para la iglesia, lo próximo que sucedió fue que vi una puerta abierta en el cielo, oí una voz como de trompeta, se me dijo: sube acá, y al instante estaba yo en el Espíritu. Y allá arriba un trono y 24 ancianos y la gloria de Dios allá. ¿Y quién está en el cielo entonces? Porque esta gente que está en el cielo han sido redimidos para Dios. ¿Y de dónde dicen que han sido redimidos? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Quiénes son esa gente? La iglesia del Señor. Está en la Biblia. No es un invento, está en la Escritura. Esa promesa, ¿a quién se le hizo esa promesa? ¿A los ángeles? ¿A los demonios? De ninguna manera. ¿Se le hizo a quién? A la iglesia del Señor. Así que la iglesia está ¿dónde? En el cielo. Ahora, inmediatamente la iglesia está en el cielo. Mire lo que ocurre. El Cordero, Juan, lo estoy resumiendo, ¿verdad? Porque Juan comenzó a llorar porque vio un libro allí con 7 sellos y nadie lo podía abrir, ni María, que los católicos dicen que la Madre de Dios pudo abrir el libro. Que dicen que es la intercesora, y le dan un puesto grandísimo en el cielo. Pues dice allí en Apocalipsis capítulo 6, dice que María no pudo abrir el libro. No apareció María por ninguna parte. Ni Juan, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles apareció por ninguna parte. Juan estaba allí representando a la iglesia. Corrijo, ni Pedro, ni ninguno de los otros apóstoles aparecieron allí, porque ciertamente no había uno digno en el cielo de abrir ese libro. Y en otra conferencia voy a explicar qué es ese libro. Pero inmediatamente se comienza a abrir este libro, ¿qué empieza a suceder en la tierra? Unos eventos. Escuche bien, porque no voy a entrar en eso hoy, porque cierro con esta conferencia. Escuche bien. Inmediatamente la iglesia está en el cielo. Inmediatamente la iglesia está en el cielo. Jesús, que es el único digno, dice que el único que apareció fue que el león de la tribu de Judá. Dice, él apareció porque yo estaba llorando y triste, no había nadie quien pudiera, no había nadie digno, hasta que apareció Jesús y comenzó a abrir ¿qué? Los sellos del libro. Inmediatamente comenzó a abrir aquellos sellos, comenzaron a ocurrir eventos en la tierra. Pero ¿dónde estaba la iglesia? En los cielos, en el cielo. Así que la iglesia no entra a la gran tribulación ni a la tribulación. Es más, le voy a enseñar algo más adelante. Déjeme terminar esto. Sigo adelante. En Apocalipsis capítulo 7 aparece una multitud vestida de ropa blanca que muchos pastores han enseñado que es la iglesia. No, esta gente son la gente que se convierten en el tiempo de tribulación, que dan su vida, entregan su vida por Cristo y también formarán parte de la iglesia. Pero son los fríos, correctamente, son los fríos. Por eso Jesús dijo, es mejor que sea ¿qué? Frío o caliente. Porque para el caliente hay ¿qué? Alternativa. Para el frío en ese momento también la habrá, porque habrá oportunidad de salvación. Pero para el tibio no hay. Por eso mire la expresión, ojalá fuese frío o caliente. Consideremos eso. Mire qué dice la Escritura, Apocalipsis capítulo 14 y versículo 6. Vi volar por el medio del cielo otro ángel
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de ¿qué? De su juicio ha llegado. Pero le voy a preguntar, ¿qué estaba predicando el ángel? Perdóneme. ¿Qué estaba predicando? ¿Qué estaba predicando el ángel? ¿Alguien entendió esto? ¿Alguien escuchó bien? ¿Qué estaba predicando el ángel? ¿Qué evangelio? El evangelio eterno. Y le pregunto, ¿eso no fue lo que se le encomendó a la iglesia? Predicar el evangelio. ¿Por qué ahora viene un ángel a predicar el evangelio? Por varias razones, pero le voy a decir dos importantes. Uno, porque la iglesia ya no está sobre la tierra. Esa función que recaía sobre los hombros de la iglesia, ya la iglesia no la puede cumplir porque está en el cielo. Y el momento de tribulación y los momentos que se van a vivir en el planeta son tan tremendos que los que están vivos, que acepten a Cristo en ese periodo, va a ser casi imposible predicar ¿qué? El evangelio. ¿Por qué razón? Porque el anticristo va a estar gobernando el mundo entero y va a establecer un sistema de una marca sin el cual nadie va a poder ¿qué? Comprar o vender. Así que la recomendación de Jesús a los judíos es que huyan ¿a dónde? A los montes y que no desciendan, porque lo que viene es una persecución brutal. Por lo tanto, escuche bien, la encomienda recae sobre un ángel. Y ese ángel, fíjese que Dios bueno tenemos, que para que la gente, usted sabe que hay tanta religión, va a haber confusión en el mundo, para que nadie se confunda, para que nadie diga esto será o no será, que va a venir directamente del cielo, un ángel. Allí no va a haber problema de decir esto será, porque tú vas a ver un ángel, la gente va a ver un ángel allí en el cielo, predicando el evangelio. ¿A quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por lo tanto, escuche bien lo que le voy a decir. La iglesia no está en la tierra. ¿Está dónde? En el cielo. Este periodo de tribulación ha sido diseñado por Dios específicamente ¿para quién? Dice el profeta Jeremías 37. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, pero de ella será librado. Es decir, cuando Dios saque la iglesia, con quien se propone trabajar es ¿con quién? Con Israel, para volverlos ¿a qué? A ellos. Yo prediqué eso los otros días desde otra perspectiva, ¿verdad? El valle de los huesos secos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esos huesos van a revivir. Israel va a volver, en ese tiempo van a clamar a Dios y Dios va a aparecer, y lo que nosotros le llamamos la segunda venida. El arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es la venida visible, como rey de reyes y señor de señores. El arrebatamiento es un momento particular del Señor con la iglesia, que desciende a los aires, da la orden para que los muertos en Cristo resuciten, levanta a la iglesia que está viva en ese momento sobre la faz de la tierra y se la llevó a la casa del Padre, la guarda en ese periodo de tiempo que va a ser breve, va a ser corto, 7 años sobre la tierra, hasta que aparezca el Señor de forma visible, abriéndose los cielos, las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre sobre la faz de la tierra. Y dice, y todo, aun aquellos que le crucificaron, ¿qué van a hacer? Se van a lamentar. ¿Escuchó bien? Se van a lamentar porque verán a Jesús que descender del cielo. Aquel que crucificaron, aquel que se rechazaron, ese va a descender. Para la iglesia, ¿qué dice Pablo? Dice, la iglesia debe esperar de los cielos ¿a quién? A su Hijo. 1 Tesalonicenses 1:10. Debe esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. ¿Qué va a haber en el tiempo de tribulación? Yo le dije, en ese periodo de 7 años, el anticristo reinando sobre el mundo entero y la ira de Dios sobre la tierra. ¿De qué ira lo va a librar Dios a la iglesia? ¿De qué ira? ¿De la de él?
Porque la ira de Dios no es para su iglesia, es para el mundo pecador. Así que como Dios no tiene ira con su iglesia, todo lo contrario, Él ama ¿qué? Su iglesia, ¿qué va a hacer? La va a preservar, la va a guardar de la hora de la prueba. ¿Me escuchó bien, verdad? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5, 9 al 11? Otra promesa para la iglesia. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira. Y en ese periodo va a ser que el periodo de la ira de Dios derramándose, las copas de la ira de Dios derramándose sobre el mundo. Pero a nosotros no nos ha puesto para ira, sino ¿para qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, hermanos, escuchen bien, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, cada hermano en la iglesia va a decir, prepárate, hermano, que esto es pronto a la expectativa, porque Cristo puede venir en cualquier momento. No estés en deseos carnales, no estés viviendo en las concupiscencias de la carne, porque si el Señor viene y te halla tibio, vas a tener problemas. En cuanto a la manifestación del anticristo, ¿qué dice la Biblia? Segunda de Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién detiene la manifestación? ¿Qué manifestación? Vamos a leerlo bien. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, escuche bien, hasta que él a su vez se ha quitado de medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, no se puede manifestar el inicuo. ¿Y a quién se refiere cuando habla del inicuo? Cuyo advenimiento es por parte de ¿quién? De Satanás. ¿A quién se está refiriendo? Si lee la Biblia, va a entender que se refiere al anticristo. Él no se puede manifestar hasta que sea sacado de en medio. ¿Quién lo detiene? ¿Y quién puede detener la manifestación del anticristo? ¿Quién la puede detener? Solamente el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo ha sido derramado ¿sobre quién? Sobre la iglesia. Así que una vez sea, mira la palabra que utiliza Pablo, sacado de medio. Una vez sea sacado de medio, quien detiene la manifestación, entonces él se va ¿a qué? A manifestar. Por lo tanto, no se puede manifestar el anticristo hasta que la iglesia sea ¿qué? Llamada y se le diga, sube acá. Pero una vez el Señor haga eso, inmediatamente cuando se abre el primer sello en el cielo, que lo vamos a considerar más adelante, va a ver que el primero que sale al frente es ¿quién? El anticristo montado en un caballo blanco que simboliza paz, que viene a regir y a gobernar el mundo entero. Pero la iglesia ya está ¿dónde? En el cielo. Termino. Romanos capítulo 11, versículos 25 y 27. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Escuchó bien? Israel está endurecido. ¿Y cómo lo van a ablandar? Con lo que viene de camino para esta tierra, el anticristo que va a perseguir brutalmente a los israelitas. Va a hacer un pacto con ellos de paz y luego viene una persecución despiadada. Ahora bien, escuche bien. ¿Qué dice? Dice, le ha ocurrido ese endurecimiento porque
Dios los quiso provocar a celos con alguien que no era ¿qué? El pueblo de Dios, pero Dios se hizo de un pueblo, que somos ¿quién? Nosotros, los gentiles. Y cuando entre la plenitud de los gentiles, y cuando se utiliza la palabra plenitud, lo que está diciendo la totalidad de la gente que ha de ser salva de los gentiles, entonces luego Israel será salvo como está escrito. ¿Y cómo está escrito? Vendrá desde Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. La segunda venida de Cristo de forma que visible. La gran tribulación. La gente será un tiempo terrible donde se entregarán unos a otros. Mire qué difícil para ser afligidos, y van a matar a la gente y serán aborrecida la gente por causa del nombre de Jesús. Y ahora es difícil servir a Jesús, imagínense la gran tribulación. Y dice la Escritura, porque habrá entonces gran aflicción cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Imagínense cómo puede ser eso. ¿Y cuál va a ser la suerte que va a correr la gente que dé testimonio de Cristo? Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que vieron que las almas de los degollados por el testimonio de ¿quién? De Jesús y por la palabra de Dios. ¿Y qué es degollar? Ya usted sabe. Lo entendió bien. Así que cerramos con esto. Velad pues en todo tiempo, orando. Mire lo que dice el Señor, orando. Esto no lo está diciendo otra persona que no sea Jesús mismo. Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, ¿cómo? Venga el culto de oración. Va a haber sorpresa en la iglesia, y no solamente en toda la iglesia de Cristo va a haber sorpresa. Porque la gente no, porque tengo aquello, porque tengo lo otro, porque tengo aquello, no puedo. Y un día va a venir el Señor y va a haber sorpresa. Dice, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas, mira, no dice de alguna, dice de todas las cosas que vendrán. ¿Y a qué se estará refiriendo Jesús? Porque después, si el arrebatamiento lo ubican como lo ubican mucha gente al final de la tribulación, entonces no nos tiene que librar de nada, porque al final viene el a reinar y no va a haber ningún problema. Así que Jesús está hablando que nos va a librar ¿de qué? De la ira de Dios, del gobierno del anticristo, de la persecución despiadada, de ser ¿qué? Degollados. Pero ¿cómo nos va a librar? ¿Cómo nos va a librar si somos ¿qué? Dignos. Mire la palabra que utiliza Jesús. Si somos ¿qué? Dígalo conmigo. Dignos. Y para ser digno hay que vivir como le dijo el Señor. ¿Qué fue lo que el Señor encontró en la iglesia de Filadelfia? Que estaba ¿qué? Guardando su palabra. Ahora mire lo que dice. ¿Dignos de qué? ¿Cuál es la palabra que utiliza? Escapar. Exactamente, escapar. ¿Qué está diciendo el Señor? Que hay ¿qué? Una forma de escapar de los eventos que vienen para esta tierra. No lo está diciendo nadie más que no sea Jesús mismo. ¿Hay un escape? Sí hay un escape. ¿Se puede manifestar el anticristo antes que esa gente escape? No se puede manifestar. Tiene que esperar que sea quitado de en medio. Así lo vemos en Apocalipsis capítulo 4, porque después que se le dio el mensaje a la iglesia ha sido llamada ¿qué? Al cielo. Y luego vienen ¿qué? Todas las demás cosas que estudiaremos más adelante. Pero ¿dónde ha sido llamada y convocada la iglesia? Dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Porque ¿quién viene por la iglesia? El novio. ¿Y a dónde dice Pablo que desciende el novio? A la nube, a los aires. Es la palabra que utiliza, a los aires. Así que toda la iglesia será convocada ¿a dónde? A los aires, encontrarse allí, a estarle de pie allí, a recibir ¿a quién? A Jesús. ¿Me escuchó bien? A recibir allí a Jesús. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Termino con eso, hermano.
Nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. ¿Cómo sabemos que está cerca? Por los eventos que se están dando. En la iglesia se menciona 17 veces en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Del capítulo 6 en adelante no se vuelve a mencionar hasta el capítulo 18, cuando han llegado las bodas del Cordero. La frase que tiene para oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, no aparece más de ese capítulo en adelante. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es la única expresión que usted va a escuchar. Si alguno tiene oído, oiga, pero no dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Me entendió bien, verdad? Es la única expresión. Si usted quiere ponerse a estudiar Apocalipsis, va a encontrar que el único pasaje que va a encontrar en Apocalipsis que se parece al que se le dijo a la iglesia es este. En el capítulo 13, versículos 7 y 9, donde dice, si alguno tiene oído, oiga, pero no está hablándole a quién. A la iglesia, porque la iglesia está ¿dónde? En el cielo. Anteriormente se repitió ¿cuántas veces? 17. 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a quién. A la iglesia, pero ahora dice, el que tiene oído, oiga. Así que la iglesia ya no está en la tierra, porque el Señor se la ha llevado. Hemos terminado. Gloria al Señor. Espero que usted en esta tarde de hoy haya podido entender. Si no lo ha podido entender todo, pues nosotros vamos a hacer de ese DVD uno que esté al alcance de ustedes, para algún familiar que usted quiera que escuche. Todas las conferencias, no sé si las podamos grabar todas en DVD, no sé si eso sea posible, pero por lo menos haremos todo lo que está a nuestro alcance por grabarla de alguna forma y que estén disponibles para aquellas personas que les interesa, puedan llevarla y decirle a alguien, escucha, el Señor está a las puertas. Nos aprestamos para terminar. Les recuerdo que el último domingo de marzo estaré dando otra conferencia. Esta la voy a anunciar durante el primer mes de marzo. Voy a evaluar qué otra nos conviene dar para llevar un orden que sea adecuado, un orden que sea un orden que sea bueno para poder ir comprendiendo el material. Por lo tanto, el último domingo de marzo, si así el Señor lo permitiera, estaremos dando nuestra próxima conferencia. Le invitamos a que usted esté y siga escuchando lo que va a suceder. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias por prestarnos su atención en este tiempo.